Bienvenidos a Mesa de Redacción. Un año más en verano contamos con la presencia de los tres codirectores de Atapuerca, fieles aquí a la cita. Muchas gracias por venir. Gracias. Juan Luis, Eudal, José María. Gracias. Hoy estáis especialmente elegantes, eso está bien. Siempre estáis elegantes, ¿eh? Gracias. Pero hoy especialmente elegantes, eso se nota. Y se agradece que para venir a la 8 os pongáis así de elegantes. Por supuesto. Bueno, yo no sé si empezar por José María. Estamos cerca del final de la campaña, aunque todavía quedan unos días. No os voy a preguntar qué habéis descubierto, porque eso lo contaréis el lunes, supongo, pero sí en qué habéis estado trabajando, cada uno en vuestro territorio. Bueno, hemos estado trabajando, Eudal y yo, en un nuevo descubrimiento que es más que un fósil, que es un nuevo yacimiento, que es Cueva Fantasma. Cueva Fantasma que ya conocíamos desde hace tiempo, pero lo que no sabíamos es qué tamaño podía tener, ¿no? Y sus dimensiones son realmente enormes y su potencial también. Esto es un gran hallazgo, yo creo, que ya te digo, no se trata de haber encontrado un fósil, sino de haber encontrado un yacimiento que tiene unas capacidades, unas posibilidades que todavía no conocemos, claro, quizá para muchos años. ¿Va a ser una orgía de fósiles, como anunciaste el TD6? En principio, sí parece, por lo menos en algunas zonas, desde luego, hay una orgía de fósiles. ¿Humanos? Sin duda. Humanos no lo sé, humanos no lo sé. De momento hay uno, que fue el que apareció el año pasado casualmente, mientras se hacían las labores de limpieza, un parietal humano que estaba in situ, o por lo menos la persona que lo ha encontrado nos comunica que estaba la huella de dónde estaba ese parietal, por tanto sabemos de dónde procede y por tanto pues lo podremos datar con bastante precisión. O sea que todavía no lo tenéis datado exactamente. No, hay algunas dataciones, lo que pasa que mientras no tengamos el estudio geológico del lugar, pues es complicado. Ahora, eso sí que podemos decir que es bastante más moderno y que muy probablemente, casi con toda probabilidad, hayamos encontrado el neandertal buscado. O sea que ya no nos queda nada. Sí, quedan cosas, muchas cosas. ¿La cima del elefante ya la has dado por perdida? Vamos a ver, la cima del elefante para todos... Porque ahí estaba el fósil en principio más antiguo de Atapuerca. Está. Bueno, ya lo encontramos, salieron 2 o 3 fósiles, tanto craneal como postcraneal, y se está excavando el nivel inferior, donde se han encontrado los fósiles, en el nivel 7, y está saliendo fauna. Y sabemos también que puede también salir industria, muy escasa. Hemos de explicar que estamos en 1.300.000 años. Es muy antiguo. 1.800.000. 1.300.000. Es muy. Pero, como estaba comentando antes José María, en el yacimiento nuevo de Fantasma, parece que tenemos sedimentos en la base muy antiguos. Probablemente pues tan antiguos como elefante o más, no lo sabemos. Hay una serie de sedimentos en brecha, de un aspecto que nunca habíamos encontrado en ninguna de las cuevas del piso intermedio que estamos excavando. Con lo cual, sí que por una parte vemos que los neandertales completan la serie de fósiles de homínidos en Europa y en Euroasia, que nos faltaba este resto, que probablemente, como ha dicho José María, será un neandertal prácticamente clásico. Y después completamos y abrimos otra vez este melón de que Atapuerca puede tener sedimentos muy antiguos. Aquí estamos, pero hay una noticia que sí que ya podemos explicar bien, que es la llegada de la chelense pleno en la Serata, porque ya lo sabíamos en galería, está en la cima por el bifaz asociado, pero ahora estamos excavando en el 4 un verdadero nivel de la llegada de la chelense a la meseta, que por cierto es una llegada bastante tardía, como ya sabemos por las terrazas y por otros lugares, tanto llegada septentrional como llegada meridional. ¿Y en la cima estáis preparando para trabajar otros 30 años? ¿O? En la cima hay para muchos, sí, claro. Pero casi se podría decir que ya no es noticia que Atapuerca sea noticia, haciendo un juego de palabras. En la cima, aparte de encontrar más fósiles, intentamos establecer las circunstancias en las que se produjo la acumulación. Y que es un caso casi de detectives, de Sherlock Holmes, ¿no?
No estábamos ahí cuando ocurrió, pero tenemos indicios. Y entre otras cosas, creo que en este invierno publicaremos ya una hipótesis acerca de cómo se produjo esa acumulación. O sea, lo que decías el año pasado, que era la pregunta que te gustaría responder, ya la has respondido. Esa es la pregunta. No, estamos en ello y creo, nos faltan dataciones, siempre dependemos un poco, porque claro, para establecer las circunstancias hay que saber también el momento en el que ocurrió. Pero creo que podremos ya pronto presentar un modelo explicativo, contar la historia de cómo sucedió. Así que, aparte de encontrar fósiles, también estudiamos la geología del yacimiento y alrededores, y creo que antes de ¿El final que de termine... ¿El final de año? No sé si el final de... Yo iba a decir antes de que me retire, pero no, pero en breve tendremos ya creo que podremos presentar un modelo. Pero entonces, ¿es un enterramiento o no es un enterramiento? Es una acumulación antrópica. Enterramiento implica excavar en el suelo, hacer un hoyo, una fosa, meter el cuerpo y enterrarlo. Aquí de lo que estamos hablando es de una acumulación intencional. Hasta ahora no tenemos ningún dato que se oponga a esa interpretación, que es la más coherente con lo que... con los datos. Que el BIFAZ sigue teniendo su aire místico. Sigue teniendo efectivamente su valor simbólico. Pero curiosamente en estos últimos años ha aparecido otro yacimiento muy parecido al de la Sima de los Huesos, que también se han encontrado acumulaciones en Sudáfrica, pero con una especie mucho más primitiva, mucho menos inteligente, pero en circunstancias parecidas, y esto ha reavivado el debate de cuándo se desarrolló la consciencia, cuándo apareció el comportamiento. ¿Cuándo somos sapiens, no? Porque al final la consciencia es lo que nos hace sapiens. ¿Cuándo se descubrió la muerte? ¿Cuándo el ser humano descubrió la muerte? ¿Y más o menos de qué fecha estamos hablando? ¿De qué datación? Nosotros pensamos que eso ocurrió en la Sima de los Huesos hace 400, 500.000 años, y este nuevo yacimiento parece que está en esas cronologías, pero la especie que lo llevó a cabo, sin embargo, es mucho más primitiva. O sea que eso, en la filogenia, en la evolución, podría hacer retroceder en el tiempo el origen de la consciencia, que al final es la gran pregunta. ¿Y los restos que se han encontrado al norte de África van a cambiar un poco la evolución o no? Bueno, vamos a ver, en el norte de África estaba el yacimiento de Marruecos, Jebel Irhoud, que se suponía que tenía una cronología del orden de los 150.000 años, una cosa así aproximadamente, pero con las nuevas dataciones lo llevan hasta los 300.000. Estos cráneos no son exactamente igual que nosotros, tienen algunas características, sobre todo en la parte del cerebro, un poco más primitivas, arcaicas, por decirlo así de una manera clara, ¿no? Los autores del trabajo consideran que es el origen de Sapiens, o son los primeros Sapiens. ¿Qué pensar de esto? Bueno, a mí no me parece ni mala idea ni buena idea, ¿no? Yo creo que sí que la cosa está por ahí. En 200.000 años ya hay seres humanos que son muy semejantes a nosotros. Por tanto, ir hacia 300.000 años pues pasa como con la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos no son neandertales plenos, pero están claramente en la línea de los neandertales, o por lo menos son primos hermanos suyos, ¿no? Pues quizá estos humanos de 300.000 años son primos hermanos de nosotros, de los sapiens, ¿no? No me parece una idea mala ni buena, discutible en todo caso, ¿no? Cuando... Sí, Juan Luis. Una cosa. A mí no me parecen sapiens, para empezar, serían presapiens en todo caso, pero no son la especie humana actual, están bastante lejos de serlo. Pero lo que parece más relevante de este artículo es el homenaje que nos hacen, porque lo que dicen en el artículo y los comentarios posteriores en la media revista Nature y a los medios de comunicación es que lo que han hecho ha sido aplicar el modelo que hemos desarrollado, Evolución en Mosaico, nosotros en Atapuerca, que publicamos hace pocos años, ¿no?, aplicarlo a la evolución del Homo sapiens, a la evolución africana, hasta el punto de que le llaman a este yacimiento la Sima africana o la Sima de Sapiens, porque ocupa la evolución humana el mismo lugar que ocupa la Sima de los Huesos en la de los neandertales. Lo que quiero decir es que nuestra contribución, la del equipo, es una contribución no solo en fósiles al conocimiento de la evolución humana, sino también en ideas y en modelos, y eso es un nivel superior. Está muy bien aportar nuevos hallazgos, pero además aportar ideas y paradigmas, eso es lo que nos convierte en referencia. ¿Estáis creando una escuela? Estamos cambiando el pensamiento científico en cuanto a la forma en la que se produce la evolución humana.
Esta especie, bueno, estos restos ya cuando se estudiaron ya de antiguo se asociaban a neandertales y a unas industrias como el musteriense, y es verdad, lo asocian ahora a la que dicen la Middle Stone Age, pero en realidad estas industrias son prácticamente clavadas a las que estamos encontrando, por ejemplo, en el yacimiento del Fantasma o en los niveles superiores del nivel 10 de Grandolina. Esto quiere decir que hay una gran variabilidad en este tipo de yacimientos, hablo a nivel biológico, pero que en cambio existe una cierta identidad a nivel de las industrias, lo cual quiere decir que la evolución que hablábamos antes de la conciencia, la tecnología, etcétera, es una cosa muy universal y muy antigua y es convergente en todo el mundo. Antes, cuando se hablaba de cuando decía Juan Luis, probablemente será más antiguo. Por ejemplo, para mí el uso del fuego es un elemento fundamental y la radialización, que permite una comunicación intergeneracional, va trabajando para que nuevas adaptaciones, nuevas adquisiciones, como puede ser acumular el lenguaje, el fuego, acumular a los muertos, todo esto es lo que configurará la emergencia de esta conciencia individual y colectiva. Claro, esto es supongo que será complicado definir, pero ¿cuándo los homínidos somos seres inteligentes? Porque tú has citado el fuego, siempre, el arte, ¿en qué momento somos seres inteligentes? Yo creo que somos inteligentes, hay muchas especies animales que son inteligentes. Ahora, ¿nosotros lo somos en mayor grado que otras especies? Pues sí, se puede decir que sí. Ahora, la pregunta yo te la voy a devolver. No sé si esa inteligencia nos va a hacer sobrevivir o no. Es una buena pregunta, ¿no? Es decir, que somos más inteligentes, sí, pero suficientemente inteligentes como para permanecer aquí otros 200.000, 300.000 años más. No, yo se la devuelvo a Eudald, que dice que vamos a acabar muy pronto. No, esa inteligencia nos lleva a escenarios probables de futuro. Básicamente son tres, ¿no? Los que dicen que no pasa nada, que estos cambios son cíclicos y que los cambios que se están produciendo pues no van a llevarnos a ningún tipo de gran crisis. Los que pensamos que los cambios que vienen van a llevarnos realmente a una crisis importante y a una adaptación, una readaptación de los sistemas, en nuestro caso, de inteligentes como nosotros en el planeta, pero sí que hay, y es verdad, cada vez más científicos de otros campos que hablan de que esta crisis nos conduce en unos centenares de años a la extinción como especie. Yo pienso que esto se ha de ver. Esta opinión apocalíptica no la comparto, pero sí comparto que los sistemas de adaptación y las adquisiciones humanas han cogido una velocidad exponencial y que su socialización resulta compleja y que pasaremos un cuello de botella evolutivo para continuar, estoy convencido, a través de nuestra inteligencia convertida en conciencia operativa en varias especies probables inteligentes en el planeta. Pero no lo veremos tú y yo, ¿no? No lo sabemos. O sea, estamos en edad. Nosotros estamos ya, todos los que estamos aquí, digamos que aún tenemos, debido a que la esperanza de vida se ha alargado bastante. Tenemos posibilidades. Lo bueno es verlo en buenas condiciones. Y a mí me gustaría, por supuesto, como historiador también, ya, en primer lugar, ver este cambio, ver esta catarsis, aunque probablemente pueda que en esta catarsis sucumbamos algunos de nosotros. Juan Luis, yo te iba a preguntar, porque tenemos ya una serie de especies en Atapuerca, incluimos el nardental, pero del nombre que tenían hace 40 años al nombre que tienen ahora esas especies han cambiado. Entonces, ¿cuáles son las especies ahora con el nombre actual que se han encontrado en Atapuerca? Sí, en Atapuerca tenemos una mandíbula y algún otro fósil de hace más de 1 millón de años que todavía no tiene nombre. Es Homo SP, no se sabe cuál es. Todavía no tiene Pero si tuviera que jugarme mi dinero, tuviera que apostar, sí, yo diría que estará muy cerca de Homo erectus, si no es Homo erectus, una cosa así. Que sería una especie más que se añade a la lista de especies de Atapuerca. Homo antecesor me parece que es un nombre consolidado y más todavía que se va a consolidar.
en el futuro, cuando se tengan más fósiles, que ocupan una posición troncal antes de la división o al inicio de la división de los neandertales y el Homo sapiens. Luego, dentro de la línea de Homo sapiens, que es la que se desarrolla en África, hay sitio para más de una especie, a mi juicio, ¿no? Y estos fósiles, por ejemplo, de Jubilee Wood, los franceses, los marroquíes, me parece que se podrían perfectamente bautizar con un nombre propio y se han propuesto. En Europa la evolución termina en los neandertales antes de la llegada del Homo sapiens y ahí caben especies también, especies nuevas. Recientemente se ha propuesto una, Homo totabelensis, Homo erectus totabelensis, que yo creo que es Homo totabelensis, para algunos fósiles europeos, en particular para los fósiles franceses, y a mí me parece que hay otra línea, hay otro hueco ahí que habrá que ir definiendo, ¿no? Para una especie anterior a los neandertales y diferente de esta. Y con eso yo creo que queda bastante... ¿Nuestro amigo heidelbergensis en qué se ha quedado? Heidelbergensis es una especie que a mí no me ha gustado nunca y a mucha gente tampoco, porque tiene un problema de definición, porque el ejemplar tipo es un resto solamente mandibular y poco informativo, es decir, no nos dice mucho acerca de cómo era esa especie y debería ser, a mi juicio, y yo creo que la tendencia va por ahí, debería ser abandonado y sustituido por Homo totabelensis, que ya está la propuesta. Y ¿Totabelensis? Totabel es un yacimiento que hay en Francia. Sí. Ellos lo han llamado Homo erectus totabelensis, pero es igual, se puede pasar a la especie Homo totabelensis. ¿Que es un prenatal? No, eso podría serlo, pero es muy arcaico. Es arcaico. Se parece quizá más a Homo antecesor que a los neandertales. Ahí anda. Yo pienso que la especie Homo heidelbergensis va a costar mucho trabajo quitársela, porque las personas que ya tienen una cierta edad y demás se han acostumbrado a esto. Y si lo mencionas, está en plena crisis de identidad ahora mismo. Sí, tiene crisis de identidad, pero como lo menciones delante de personas que son ya veteranas como nosotros y demás, no les hace ninguna gracia. No les hace ninguna gracia, a pesar de que al retirar todos los fósiles de la cima de los huesos se ha retirado el 80-90% de la especie. Es decir, la especie se ha quedado en nada. Se ha quedado en nada. Imagínate que ahora tengan en el museo que cambiar todo, cada vez que aparece heidelbergensis, poner totabelensis. El museo está para eso, para evolucionar, ¿no? Y totabelensis. Y las nuevas especies, el hombre de flores, es que hemos visto aparecer muchas especies. Homo naledi, que he mencionado antes, que acumula, es una especie diferente. Bueno, eso es bueno. Eso, estamos encantados de que aparezca una especie y se va haciendo más complejo el árbol. Vais a tener que hacer a Elizabeth Deiners otro individuo. Fantástico, es un magnífico proyecto ese, claro que sí. Y mejorar el Homo antecesor. Mejorar porque no es como está ahí. Bueno, que está ahí es un crío. Sí, no, está bien, lo que pasa que no está acorde con los demás. Eso ya lo sabemos pero todos. A mí me gusta la solución a la que se ha llegado, porque como sigue siendo todavía algo no muy conocido, está de otro color y aparece como una incógnita, un poco incógnita. Y probablemente no porque está hablando del fantasma, como también yo creo un descubrimiento, un yacimiento muy interesante. Probablemente los sedimentos antiguos tengan correspondencia algunos con TD6, es decir, en toda la secuencia, ¿no? Y claro, si tienen, por la proximidad que tiene esta cueva con la cueva... ¿Cuántos metros estáis de TD6 en Cueva Fantasma? Muy pocos. ¿De distancia? 20, 25 metros. Sí, estamos prácticamente... O sea, ¿podría ser antecesor? No, pensamos que abajo hay niveles que se corresponden en la antigüedad al final del Pleistoceno inferior, es decir, hace unos 800.000 años, ¿no? Que pues, si la proximidad de las cuevas, si realmente ha habido unos eventos de canibalismo potentes, ¿por qué no puede haber, si encontramos sedimentos de la misma edad y cronología, pues en el fantasma también, no en la parte superior, que es más moderno, pero sí en la parte inferior, a 12, 13, 14, 15 metros de profundidad, pues estos eventos no se hayan producido solo en Grandolina, sino que se hayan podido producir en las cavidades que Pero estaban me da la impresión de que en Cueva Fantasma no vais a excavar como se excava en Grandolina. No, buscar extensión. Eso. La Cueva Fantasma se va a abrir los 300 metros cuadrados que calculó José María que podían... No, pero que luego vais a hacer catas. Y después haremos una cata, hemos hecho catas ya, precisamente a estas horas,
sabremos si estamos a 13, 15 o 16 metros, pero ya sabemos que en conjunto, como mínimo, por lo que hemos perforado, esta cueva tiene prácticamente como grandolina 16, 17 metros de Pero sedimentos. lo deseable es que aparecieran otros fósiles de la misma antigüedad, 800.000 años, en otras partes de Europa, por ejemplo, para poder comparar. Es que esto nos falta. Esto nos falta, no pueden decirnos, mira, no, es que tenéis el Homo antecesor allí en la península Pero, por ibérica. ejemplo, ¿se ha abierto alguna excavación nueva en Europa en los últimos 10 años? No, hay muy pocas cosas. Vamos, no sé. De estas antigüedades en cuevas no, porque hay cuevas que son excavadas toda la vida, lo que estaba comentando antes Juan Luis, el caso de Altabel, de Taltaúl, es un yacimiento que se empezó a excavar, bueno, del siglo ya a principios del XX o el XIX también, pero que desde el año 60 mi profesor Ángel de Lumley y su mujer, María Antoinette, han llevado a cabo sin parar, y que hay centenares de fósiles encontrados y se continúa, y hay el nivel G, queda mucho por excavar y van a encontrar aún algunos centenares más, pero de estos yacimientos con centenares de fósiles, desgraciadamente, en Europa no hay. ¿Y cabe la posibilidad de que en la zona de Atapuerca, en la sierra, se encuentre una especie nueva, junto a las que ya se han encontrado? Bueno, ya es que yo creo que no, hace falta tener más información de las que ya conocemos, pero es que no hay hueco, yo creo. Tendría que ser una especie anterior. O sea, no tenéis ningún vacío. Sí, depende, si el poblamiento europeo es más antiguo que 1.300.000 años, pues tendríamos una forma de Homo erectus más primitiva, por decirlo de alguna forma. De todos modos, queda todavía mucho en cada especie que ha aparecido, pues ver sus distintas etapas evolutivas, ¿no? O sea, afinar un poquito más. Yo pienso que siempre queda algo, toda la vida estás investigando y buscando, pero a nivel empírico nos queda algo, es encontrar, cuando entremos a la secuencia cantábrica, en Portalón y en Mirador, encontrar realmente un sapiens antiguo, o sea, un homínido, sapiens hay muchos, hemos encontrado en los enterramientos, en los yacimientos estos del Holoceno que excavamos, pero un sapiens antiguo estaría muy bien, pero como dice Juan Luis, probablemente en Atapuerca, si no encontramos un sedimento más antiguo de 1,5 millones de años, y es muy difícil encontrar a nivel otra especie. Vaya, yo diría que es imposible. ¿Sí de animales? ¿Podría ser de fauna? ¿O tampoco? No. Bueno, en un futuro, sí, no, de fauna, claro, en paleontología hay mucho trabajo, por supuesto. No, y vamos a ver, y ahora mismo tendría mucha importancia, pero eso no va a ser para las próximas campañas, encontrar uno de los primeros Homo sapiens que llegaron a Europa, ¿no? Porque Eso sería formidable. Contemporáneos de los últimos neandertales. Pero eso podría ser en cualquiera de los yacimientos donde estáis. Portalón también. Mirador no sabemos porque la entrada que hay parece que la secuencia magdaleniense de Altamira, 14.000 años, después no hay ocupación abajo, puede que haya en otra galería, si es que existen galerías, pero en Portalón hay datos de fondo que tenemos de 32.000 años que se corresponde con la Oroñaciense. O sea, el sapiens más antiguo en España, ¿en qué fecha lo datáis? Poco, pero son 35.000 años. 35.000 años. Sí, no, los primeros sapiens que hay pues están en Rumanía, o sea, lejos realmente, ¿no? No, falta mucha información acerca de los primeros... ¿De nuestra especie? De nuestra especie, su llegada a Europa y su relación con los neandertales, y si se produjo el emplazamiento, sabemos algo de la genética. Bueno, estamos acabando, sí, me avisan. Es que me pongo a hablar y... Habéis encontrado ya los neandertales, con lo cual uno de los objetivos ya se ha conseguido. ¿Cuáles serían los próximos objetivos, José Mari? Bueno, hay muchos objetivos todavía. Ya hemos hablado de que tenemos que completar la secuencia de las especies. Hay que seguir encontrando pues más datos de todo. Es decir, más Homo antecesor, que ya lo tenemos relativamente cerca, se está acabando el TD10. 3 años, ¿no? Bueno, un poquito más porque afortunadamente, como muy bien ha contado Eudal, pues nos ha parecido una secuencia con bifaces que es maravillosa. Esto no lo podemos pasar por alto. Esto es un hallazgo realmente extraordinario que presentaremos el próximo día y que por tanto eso no lo puedes excavar de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otras muchas cosas y sorpresas todavía, ¿no? Porque un nuevo yacimiento dará sorpresas y los yacimientos que están en este momento en excavación, algunos ni siquiera casi han empezado. Es el aperitivo. Pasa con la cima del elefante, por ejemplo. Es un auténtico aperitivo. Si tenéis de fondo unos cuantos metros, claro. Una barbaridad. Yo me quedo en el futuro, los años que nos quedarán a nosotros, dirección de este proyecto, entrar en secuencia cantábrica y ver el magnífico
probablemente magdaleniense que tendremos en Portalón, pero que seguramente igual o mejor en Mirador, y ver el gravetiense, el laureñaciense, es decir, todas las culturas clásicas europeas. Mientras que estén viendo este programa van a estar los espectadores viendo, a ver magdaleniense, qué época es, a ver... Esto porque es importante. Eso se nos ha olvidado ya de la historia. Pero esto es importante que vayamos aprendiendo. Es decir, que todos cuando estamos hablando, estamos discutiendo, vayamos aprendiendo culturas, técnicas, momentos de la historia para que esto se nos haga fácil. Hace 4 décadas nadie sabía ni existía Homo antecesor. Ahora cualquier persona que le preguntes aquí en Burgos sabe quién es Miguelón, sabe qué es el Homo antecesor, sabe quién es. Y esto es lo que tenemos, y yo supongo que la secuencia cantábrica, cuando decimos que aparece, cuando dices que son herramientas como las que hacían los dominios en Altamira, todo el mundo ya se va ubicando, que eran los pintores de las cuevas, 25.000 años. Y esto para mí, y continuando con este discurso, la secuencia cantábrica tendríamos que tener la fortuna, esto sí que sería un regalo de despedida, de que en el Mirador hubiera un sistema de galerías colapsado y que en estas galerías hubiera arte rupestre de la época de Altamira. Juan Luis, ¿hacia dónde vamos? Pues es que básicamente lo que hacemos cuando publicamos un artículo es contar una historia. Más allá del hallazgo que se produce durante el verano, luego vienen las historias, estos restos que nos cuentan, ¿no? Hacerlos hablar. Entonces hay montones de historias todavía pendientes por ejemplo, en el terreno de la paleobiología, ¿no? ¿Cómo crecían? ¿Cómo era su desarrollo? Esa es una historia que no se conoce bien, ¿no? O qué enfermedades padecían, o de qué se alimentaban y cómo se alimentaban, su ADN, por ejemplo, cómo pensaban o cómo era su cerebro. Es decir, que hay cómo eran sus ecosistemas, cómo eran sus climas. Hay montones de historias que contar todavía. Cómo era su economía. Bueno, podríamos estar aquí indefinidamente hablando de las historias que estos yacimientos, un yacimiento como este, que abarca tanto tiempo, es un filón de historias. Y lo que nos gusta a los seres humanos es que nos cuenten buenas historias. Y aquí las hay espléndidas. Bueno, suerte en los días que quedan. Suerte, Eudald, que publicará un nuevo libro después del verano. Sí. Y vosotros me imagino que también en un tiempo. Juan Luis dice que no tiene tiempo, o sea que no. Sí. Pero tú yo creo que publicarás también. Y nada, y animar a la gente también a ver el museo para que se entere lo que es el achelense. Porque ahí va a encontrarse las 4 épocas definidas claramente. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti.